Seguimos hablando de conceptos fundamentales de Express, ¿vale? Y una de las funcionalidades más importantes también que tiene Express es la posibilidad de conectarnos a una base de datos, ¿vale? Nosotros haciendo una instalación de las dependencias o paquetes, controladores necesarios y apropiados en Node.js, vamos a poder conectarnos a una base de datos, ¿de acuerdo? De manera que nuestra aplicación en Express va a poder interactuar con una base de datos, ¿vale? A modo resumen, recordamos que una base de datos es un espacio donde se almacena información, donde almacenamos datos, de forma que nosotros los podemos estructurar de la manera que más nos convenzca, ¿de acuerdo? A breve resumen, existen las bases de datos basadas en SQL y bases de datos no SQL. En este curso lo que vamos a hacer es nos vamos a centrar más en las bases de datos no SQL, que una de ellas es MongoDB, ¿de acuerdo? Pero aún así, en uno de los proyectos lo que vamos a hacer es tocar esa parte de base de datos SQL, ¿vale? Para ver cómo funciona y ver un poco las diferencias que hay entre una no SQL y una SQL, ¿vale? Entonces, una vez nosotros tengamos instalados nuestros controladores o paquetes en nuestra aplicación Node o nuestra aplicación Express, nos podremos conectar a esa base de datos y poder interactuar con ella. ¿De qué maneras? Pues vamos a poder interactuar indicando que nos muestre una cierta información, es decir, que vaya a la base de datos a buscar una información, vamos a poder ir interactuando añadiendo información a la base de datos, podremos interactuar también eliminando información de una base de datos o actualizando información de la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una pequeña práctica para ver cómo nos podemos conectar a una base de datos, ¿de acuerdo? En este caso vamos a utilizar MongoDB, ¿vale? Una base de datos no SQL muy popular donde muchísimas grandes empresas la utilizan, ¿de acuerdo? Es un servicio y una herramienta súper útil y muy potente. Así que vamos a salir del PowerPoint y nos vamos a ir a Visual Studio Code, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que veis aquí, ¿de acuerdo? En nuestra carpeta de Express, donde estamos haciendo todos estos archivos, donde hacemos las pruebas y las prácticas, es que yo he instalado una nueva dependencia, ¿de acuerdo? He instalado esos controladores, esos paquetes necesarios para que mi aplicación en Express se pueda conectar a Mongo, ¿vale? ¿Cómo puedo instalar Mongo? Muy sencillo. Ya conocemos ese gestor de paquetes, ¿de acuerdo? npm, donde podemos encontrar ese paquete o esas dependencias, ¿de acuerdo? Si en el buscador ponemos MongoDB, ya me aparece aquí, ¿vale? El driver oficial de MongoDB para Node.js. O sea, perfecto, es lo que a mí me interesa. ¿Vale? Como podéis ver, ha recibido muchas descargas esta semana, o sea que es como la versión más buena, por decirlo así. Y bueno, si leemos un poco la documentación, podemos ver que aquí lo tenemos, cómo lo podemos instalar con el comando npm install mongodb, que yo es el que he utilizado para instalarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenéis también para Windows, ¿vale? Un inicio rápido, donde podréis ver ejemplos, ¿vale? De cómo conectarse a una base de datos de Mongo, etcétera. Que esto es lo que nosotros ahora vamos a ver y practicar. Entonces, una vez instalado MongoDB, nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es crear este archivo database, ¿vale? Que yo ya lo tengo aquí preparado y configurado. Entonces, ¿qué va a hacer este archivo database? Pues básicamente vamos a explicar lo que hace. Aquí hacemos uso de esas dependencias de ese paquete, ¿vale? Centrándonos en el Mongo Client, que es lo que nos va a hacer falta para poder conectarnos a una base de datos, ¿vale? Con el uso del require y el nombre del paquete o la dependencia. De manera que tenemos todos esos datos o información almacenados en esta variable. El siguiente paso que vamos a hacer es conectar Mongo a un cliente, es decir, vamos a buscar esa conexión y nosotros la vamos a hacer en nuestro localhost, como no. Entonces hay que tener en cuenta que las bases de datos de Mongo corren sobre el puerto 27017, ¿vale? Es el puerto que utiliza Mongo. De manera que yo ahora me voy a conectar a una base de datos que voy a desplegar en mi localhost en el puerto 27017, ¿de acuerdo? Estos son unos parámetros necesarios para evitar un tema de errores. Y bueno, aquí lo que voy a hacer es una función de error cliente resultado que va a hacer lo siguiente, que si tengo un error,
me lances el error, ¿vale? Si yo al realizar esta conexión con esta base de datos en mi localhost me da un error, le digo que si existe ese error, que me lo lance, ¿de acuerdo? Entonces vamos a imprimir por pantalla conectado al servidor, ¿vale? Entonces seguidamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva base de datos, ¿de acuerdo? Que lo vamos a hacer con esta función de aquí, client, ¿vale? Db, porque client es la respuesta a esta conexión, es decir, cuando yo esté conectado podré acceder a esta parte de conexión a través del client, y es decir, al client.db, es decir, la base de datos animals, ¿vale? Me estoy creando una base de datos y yo he decidido que esa base de datos se llama animals, ¿de acuerdo? Y está almacenada aquí, en esta variable. Entonces, seguidamente voy a crear una colección, ¿vale? Aunque ya lo veremos más profundamente en la parte de Mongo, ya os digo que nosotros tenemos una base de datos grande, animals, y dentro ya tenemos colecciones, como puede ser mamíferos, en este caso mammals, anfibios, lo que sea, peces de agua, lo que sea, ¿vale? Con los diferentes tipos de animales, por ejemplo. Y eso son las colecciones. De manera que yo con esta línea de código lo que voy a hacer es crear una colección, ¿vale? Accedo al db, que es esta variable, y le indico una colección. Y esta colección va a ser mammals, que son mamíferos, ¿vale? Entonces, ¿veis el proceso? Me conecto a una base de datos, ya que tengo ese espacio reservado para mí y para mi base de datos, creo una base de datos llamada en este caso animals y creo una colección llamada mammals, ¿vale? Mamíferos. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es añadir información a esta base de datos, a esta colección de mammals. Y lo que voy a añadir es lo siguiente, utilizando la función insertMany, que quiere decir insertar varios elementos, ¿vale? Entonces a mi colección, haciendo uso de la función insertMany, le voy a indicar toda esta información, ¿vale? O sea, estoy añadiendo toda esta información a mi base de datos. Como podéis ver, al ser MongoDB, es una base de datos no SQL, trabaja en este formato JSON, ¿vale? Nosotros vamos a poder añadir toda esta información en un formato JSON, que es de este estilo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ya tengo mi base de datos creada, mi colección creada y mis datos añadidos a esa colección de mamíferos, mammals, lo que voy a hacer es que me muestre la información que se ha añadido. Y lo voy a hacer con la siguiente función. En nuestra base de datos DB, es decir, nuestra base de datos llamada animals, en la colección mammals, que ya la hemos creado aquí, quiero que me encuentres todo, porque no le estoy especificando ningún filtro, es decir, find, es decir, dame toda la información que tengas y me lo pasas en un formato array. Entonces esta función, que tiene dos parámetros, digamos, de error resultado, le indico que si hay un error en esta ejecución, me lance el error. Y si no, el resultado de esta función, de esta ejecución de línea de código, me lo muestre por consola. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el proceso que vamos a ver? Veremos que nos conectamos a esta base de Mongo, creamos esta base de datos, creamos una colección, insertamos la siguiente información y le solicitamos a la base de datos que nos devuelva toda la información que tenga. Y esta información la imprimimos por consola, ¿de acuerdo? Que nos aparecerá aquí en la terminal. Entonces, ya que lo tenemos aquí listo, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es ejecutar este archivo, ¿vale? Y veremos a ver lo que pasa. También os digo que es importante que antes levantéis Mongo, ¿de acuerdo? En vuestro PC, lo tenéis que levantar, ¿vale? Tenéis que tener instalado Mongo en vuestro PC, ¿de acuerdo? Y bueno, tenerlo levantado, ¿vale? Con una serie de comandos que ahora os enseñaré dónde lo podéis encontrar. Entonces, una vez tenemos esto, ¿vale? Yo ejecuto este comando, veo que me indica conectado al servidor, ¿vale? Y me devuelve un array vacío. A ver, dejarme... Ahora sí, ¿vale? Me lo ha añadido dos veces, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque he ejecutado el comando una segunda vez. La primera vez me lo ha añadido y la segunda vez también, ¿vale? Veis que ya tengo aquí la información añadida. 1.2 con un identificador, tal. Si yo volviera a ejecutar el comando,
¿vale? Me aparecería otra vez repetido, ¿vale? Aquí lo tenéis. Porque yo ahora mismo lo que estoy haciendo con este archivo es añadir esa información y mostrar. Añadir la información y mostrar. Y así continuamente, ¿vale? Por eso cada vez que ejecute el archivo se me va a añadir esa información. Ya una vez tenemos en nuestra base de datos de Mongo toda la información que es repetitiva que hemos ido insertando cada vez que hemos ejecutado este archivo, os voy a explicar brevemente todo el proceso para instalar Mongo, ¿de acuerdo? En vuestro PC. Aquí tenéis este enlace, ¿de acuerdo? Donde podéis entrar en la página web de Mongo y en el apartado Install Mongo Community Edition para Mac, en mi caso para Mac. Y es muy sencillo, ¿vale? Solo tenéis que seguir estos pasos, ¿de acuerdo? Instalar Xcode si no lo tenéis, instalar Homebrew, ¿vale? Que os llevará a esta página web y seguir estos comandos, no tiene pérdida, ¿vale? Instalar Mongo, ¿vale? Con este comando, instalar Mongo Community y una vez ya lo tengamos instalado, vamos a utilizar este comando para levantar el servicio y este comando para parar el servicio, ¿vale? Luego sí que por terminal se pueden hacer más comandos, etcétera. Pero bueno, os voy a enseñar un breve ejemplo, ¿vale? A ver, que pueda salir de aquí. Ahora, vale. Entonces, los pasos que tenéis que seguir para poder hacer este ejemplo, ¿vale? Lo primero de todo es tener instalado Mongo, eso es lo primero. Pero una vez tengáis instalado Mongo, lo tenéis que levantar, ¿vale? Y ya podréis ejecutar este archivo, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo se ve desde terminal, os lo voy a enseñar en un momento, ¿vale? ¿Vale? Yo estoy aquí en terminal donde ejecuto el comando de Mongo, ¿vale? Y ya estoy conectado a Mongo, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora voy a ver. Quiero ver todas las bases de datos que tengo, ShowDBs, ¿vale? Podéis ver que está aquí la base de datos de Animals, que es la que hemos creado. Entonces le digo que yo use Animals. Perdonad. Le digo que voy a usar la base de datos Animals. Y me dice que ya ha cambiado a usar la base de datos Animals. ¿Cómo lo puedo comprobar? Si yo hago db, me indica que estoy usando Animals. Ahora quiero ver las colecciones que tiene, ¿no? Por show, collections. Y veo que está la colección de mammals, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a decir que me muestre toda esa información que tengo en mammals. Y lo voy a hacer con db, la base de datos, que es animals, la collection, que es mammals, y le digo que me haga este find, ¿de acuerdo? Vamos a escribirlo bien, este find, perfecto. Y veis que me devuelve toda la información que tiene la base de datos, que esta información es la que nosotros hemos añadido con nuestro archivo database.js, ¿vale? Lo tenéis en este formato, pero también podéis utilizar el comando db.mammals y añadirle esta función, ¿vale? De pretty para que lo muestre de una manera a lo mejor más visual. Bueno, como es una base de datos muy sencilla, no hace falta, ¿vale? Si tuviéramos muchos más datos, esto lo mostraría de una manera más desplegada y que a lo mejor es más sencillo de ver, ¿vale? Y con esto podemos ver cómo nosotros con un archivo en JavaScript, utilizando las dependencias correctas, nos hemos podido conectar a una base de datos de Mongo que teníamos desplegada en nuestro localhost, hemos podido añadir información, ¿vale? Toda esta información, que recuerdo que está repetida porque hemos ejecutado varias veces ese archivo, y desde terminal podemos también interactuar con la base de datos, ¿vale? Así que con esto cerramos esta parte de conexión a una base de datos y nos vamos a seguir con nuestro tema 3.